Un saludo fraternal para todos y cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora se conectan con su radio Unción y Presencia de Dios que transmite desde la República del Salvador. Deseando que el Dios de la gloria derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12. Dice la Biblia: en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo hemos titulado Las pautas de un verdadero discipulado. Las pautas de un verdadero discipulado. Nos dice la palabra del Señor que en aquel entonces, en aquel momento, se juntó una gran multitud, se juntaron por millares, dice la Biblia, tanto que unos a otros se apretaban entre ellos, se atropellaban, pero en ese momento, cuando había una multitud siguiendo y escuchando al Señor, dice la Biblia que el Señor comenzó a decir, primeramente, a sus discípulos, comenzó a hablarle a los discípulos. Había por lo menos 3 grupos de personas que seguían al Señor. En primer lugar estaba la multitud de quienes no sabemos mucho. Sencillamente la Biblia dice que era una multitud, personas que de alguna manera se acercaban al Señor para escucharlo, para oírlo, para de alguna manera también poder ver lo que Él hacía, lo que Él realizaba. El ministerio del Señor, dice la Biblia, se desarrollaba en 3 grandes aspectos. Dice la Biblia que Él recorría las ciudades, las aldeas, y la labor ministerial del Señor era enseñar, predicar y sanar. Eso es lo que Él hacía, recorría las aldeas, recorría los pueblos, recorría toda aquella región, enseñando, predicando y sanando. En este caso concreto del Evangelio de San Lucas, y concretamente en el capítulo 12, nos encontramos con que el Señor de alguna manera deja a un lado la multitud, que era el primer grupo de personas que seguían al Señor. El otro grupo de personas que seguían al Señor era el grupo llamado los 70. Era tal vez un grupo de personas un poco más cercanas al Señor, pero tampoco sabemos mucho de ellos, a excepción de que en algunas ocasiones fueron enviados a predicar. Y luego tenemos el grupo más reducido, más selecto, que es el grupo de los 12, a quienes el Señor llamó apóstoles y que estaban allí para caminar con el Señor y para servir al Señor. El propósito del discipulado no es cuánto yo puedo aprender, no es cuánto puedo yo asimilar en mi mente. El propósito del discipulado es cuánto puedo yo imitar de aquel que me está enseñando. El propósito del discipulado de Jesús era llevar a los 12, llevar a sus seguidores, no solamente a saber cosas, a comprender cosas, sino a vivir aquello que el Señor les estaba enseñando, que el Señor les estaba transmitiendo. Una de las esencias del discipulado es la obediencia. Todo discípulo está llamado a la obediencia, está llamado a continuar la labor de su maestro. Señor Jesús dice que el discípulo no puede ser más que su maestro, pero que le baste al discípulo ser como su maestro. Otra de las claves del discipulado, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, es la adoración. El discípulo debe estar dispuesto a la obediencia y debe estar dispuesto a la adoración. En este capítulo 12 vamos a encontrar algunas pautas necesarias para el verdadero discipulado. Lo primero que encontramos es que el discipulado
debe estar cimentado correctamente en las enseñanzas del maestro. El discipulado debe estar cimentado correctamente en las enseñanzas del maestro. Tristemente hoy tenemos discipulado que está muy cerca del líder de turno de la iglesia en concreto, pero muchas veces está muy lejos de las enseñanzas del maestro. La iglesia es de Cristo, el dueño de la iglesia es Cristo, el Señor de la iglesia es Cristo y el maestro de la iglesia es Cristo. Podemos decir que lo primero que encontramos, la primera pauta del verdadero discipulado en Cristo es que el discipulado debe enseñarse y debe vivirse sin hipocresía. Lo primero que el Señor le dice a los discípulos es que se guarden de la levadura de los fariseos y les dice categóricamente en el versículo 1 cuál es esa levadura y dice que es la hipocresía. Jesús luego les dice que no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto y no hay nada oculto que no haya de saberse. El asunto aquí es que el verdadero discipulado debe estar basado en la sinceridad, en la honestidad, en la lealtad. No puede haber un verdadero discipulado si no hay sinceridad. Dentro de los 12 a quienes escogió el Señor, y es llamativo que el Señor les dice a los 12, ¿no los escogí yo a ustedes? Y tal vez la respuesta de todos fue, amén, tú nos escogiste. Y luego el Señor les dice, pero uno de ustedes es diablo, uno de ustedes no es sincero, uno de ustedes es un oponente, uno de ustedes es un opositor. Y los escogió el mismo Señor. Así que una de las bases del verdadero discipulado es la sinceridad. Debemos edificar el discipulado bíblico, el discipulado dentro de la iglesia, porque recordemos que lo que conocemos como la Gran Comisión no es ir a predicar el Evangelio. Lo que la Biblia llama la Gran Comisión, o de dónde tomamos ese término, la Gran Comisión, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que el Señor le dice a los suyos que deben hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros nos hemos dedicado a ser creyentes. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice la Biblia que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, un grupo de judíos que habían creído en el Señor les dice, si ustedes permanecen en mí y si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan capítulo 8 versículo 31. ¿A quiénes les está diciendo el Señor esto? A los que habían creído en él, pero no eran sus discípulos. Y él les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que aquí hay algo interesante. No todos los creyentes son discípulos, pero todos los discípulos son creyentes. Ahora dice el Señor que los discípulos conocerán la verdad, y esa verdad les hará libres. Por eso la primera pauta del verdadero discípulo o del verdadero discipulado es la sinceridad. ¿Y cuánta falta hace hoy esa expresión, pero más esa realidad de la sinceridad? Mucha gente seguramente viene a las congregaciones, a las diferentes iglesias, y cada uno tiene su propia necesidad y su propia razón que lo trajo a la iglesia, que lo trajo al lugar del culto. Mucha gente está yendo a las iglesias, muy poca gente está yendo a Cristo. El verdadero discipulado no comienza cuando alguien viene a la iglesia, comienza cuando alguien viene a Cristo. Y el que viene a Cristo, el que viene a Él no le echa fuera.
El discipulado entonces debe establecerse sobre una base de sinceridad, sin hipocresía. A los discípulos, a sus seguidores, a los cercanos a él, es que el Señor les dice que se guarden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hay una segunda pauta. Primera pauta, sin hipocresía. La segunda pauta la encontramos a partir del verso 4 de San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, verso 4. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. La segunda pauta del discipulado es sin temor. Primero sin hipocresía, luego sin temor. La gran realidad es que se necesita dejar a un lado el temor para ser verdaderos predicadores de la palabra del Señor, para poder avanzar en el camino que Dios nos ha trazado. Sin temor. Esa es otra de las pautas del verdadero discipulado. Podemos nosotros notar algo que el Señor dice en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Personas que habían creído en Cristo, pero no se atrevían a seguirlo, porque tenían temor, porque no querían ser expulsados de la sinagoga, porque tenían miedo a perder algunas cosas que antes tenían y que antes amaban. Jesús nos está diciendo que para poder seguirle a él, para ser un verdadero discípulo, debemos dejar de lado el temor. Es lo que también el Señor le dice a Josué cuando se constituye, o Dios lo constituye como el reemplazo de Moisés. Y Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes. Y el llamado del Señor es para que, como discípulos del Señor, aprendamos a confiar en Él, dejando de lado el temor, dejando de lado el miedo y teniendo la certeza y la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar en todo momento de nuestra vida. Muchas veces nos estancamos, nos detenemos y muchas veces caminamos al fracaso por causa del temor. Alguien dijo que el 80% de las cosas a las cuales les tenemos miedo nunca van a suceder a nuestras vidas, nunca van a acontecer en nuestro vivir. El 80% de aquellas cosas a las que les tenemos miedo nunca van a suceder, y sin embargo muchas de ellas nos paralizan, nos impiden, y cuando queremos seguir al Señor nos enfrentamos a situaciones que son una realidad. Pero dice la Biblia que más fuerte, más poderoso es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si eres un verdadero discípulo del Señor, debes estar dispuesto a confiar en Él, a centrar tu vida en Él, a fundamentar tu vida en Él y a caminar delante de Él, a caminar con Él sin temor. Esa es una de las pautas del verdadero discipulado. Luego también el Señor les da una enseñanza acerca de un rico insensato. Y allí encontramos otra pauta del verdadero discipulado. Número 1, sin hipocresía. Número 2, sin temor. Y ahora les va a decir que el verdadero discipulado se debe vivir sin avaricia. No es el deseo de tener cosas lo que nos debe mover a seguir a Cristo. De hecho, lo que nos debe mover a seguir a Cristo es el amor que sentimos por Él. Como dijo alguien, es imposible conocer a Cristo y no amarle.
y es imposible amarle y no servirle. Quien de verdad conoce a Cristo termina amándole, y quien de verdad ama a Cristo termina sirviéndole. Ese es el proceso normal, ese es el proceso natural del verdadero discipulado. Lo primero que podemos y que debemos entender es que necesitamos amar al Señor. Nadie podrá permanecer en Cristo a menos que le ame de verdad. Por eso la Biblia dice, el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El verdadero móvil del servicio a Dios y de la obediencia a Dios es el amor. Hay dos maneras de obedecer. Una es por obligación, la cual no hay muchos dispuestos a aceptarla. Y la segunda razón es por amor. Y la obediencia por obligación causa amargura, resentimiento, causa heridas. La obediencia por amor produce gozo, produce alegría, produce satisfacción, nos lleva a sentirnos realizados cuando obedecemos a Dios porque le amamos. Y dice el apóstol Juan que le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Así que otra de las pautas del verdadero discipulado es que debemos ser discípulos sin avaricia. El apóstol Pablo dice que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora. Y me agrada eso, con lo que tenemos ahora. Porque el Dios al cual servimos es un Dios que puede darnos más de lo que nos ha dado hasta ahora. Aunque usted haya recibido muchas y grandes cosas de parte de Dios, estoy seguro que Dios puede darle muchísimo más. Cuando Dios te bendijo, no se acabaron sus recursos. Cuando Dios hizo algo en tu vida, no se le acabó el poder. El Dios de la Biblia, el Dios que hemos conocido, es el que todo lo puede, el que todo lo hace y el que nos puede llevar mucho más allá. Los recursos de Dios no se agotan y mucho menos se acaban cuando Él bendice a alguien, cuando Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Lo que Dios te ha dado es maravilloso, lo que Dios te puede dar es extraordinario, pero tu discipulado debe ser un discipulado sin avaricia, sin seguirle a Él por el deseo de tener cosas o de recibir bienes materiales. Reitero, lo que nos debe mover a seguirle a Él es que nos sentimos atraídos por su bondad, por su amor, por su gracia y por su misericordia. Millones de personas ven a Cristo sencillamente como el que puede suplir todas sus necesidades, el que puede resolver todos sus problemas, el que puede encauzar su vida de la mejor manera. Muchos ven a Cristo como la gran respuesta. Jesús es la respuesta para la salvación y la vida eterna. Pero Jesús es el modelo para la vida en esta tierra. Es el ejemplo a seguir. Es a quien debemos mirar y a quien debemos imitar. Es hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la plenitud de Cristo, conforme a la medida de Él. Él es el ejemplo máximo para la iglesia. Entonces, lo que tenemos que aprender es que el verdadero discipulado debe estar y se debe vivir sin avaricia, sin estar deseando lo que otro tiene. Si Dios le dio algo a alguien, si Dios bendijo a alguien, eso no debe producir en nosotros avaricia. Lo que debe producir es gozo de saber que Dios está bendiciendo a un miembro de mi cuerpo, a un miembro de mi misma vida, porque somos una sola iglesia en toda la tierra, y la bendición de alguien y el gozo de alguien debe ser mi gozo, y la alegría de alguien debe ser mi alegría, pero el sufrimiento de alguien
también debe ser mi sufrimiento. El llanto y el dolor de alguien también debe ser mi dolor. Y de esa manera nosotros podemos caminar en la vida cristiana en una condición de victoria y en una condición de gozo y de alegría. Así que uno de los fundamentos del discipulado es que no debe estar cimentado en la avaricia. Otra de las cosas que enseñó el Señor en este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas es que debemos establecer nuestro discipulado sin afán y sin ansiedad. Otro de los fundamentos del verdadero discipulado es que se debe cimentar y se debe vivir sin afán y sin ansiedad, sencillamente pudiendo y teniendo la capacidad de descansar en la gracia, en la bondad y en el amor del Dios que nos llamó por su gracia y nos ha establecido para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Capítulo 12 de San Lucas, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. El mundo vive afanado. El mundo vive lleno de ansiedad. La iglesia debemos aprender a descansar en el Señor. Y para poder descansar en el Señor, debemos entender que no hay nada en nosotros que pueda sorprender a Dios. Ni nuestros logros le sorprenden, ni nuestras derrotas le sorprenden. Lo que debemos entender es que hemos sido llamados para seguir al Señor, confiando en Él, esperando en Él y fortaleciéndonos en Él todos los días de nuestra vida. Se dice que hoy el mundo está viviendo en una situación que se puede enmarcar en 3 letras que forman la palabra tía, y esas 3 letras nos hablan del temor, de la inseguridad y de la angustia. Es la condición en que está viviendo el mundo, en una condición de temor, de inseguridad y de angustia. La iglesia tiene que colocarse del otro lado y vivir en una actitud de seguridad, de confianza y de certeza en el Dios de los cielos. Ante un mundo que se desbarata, que se destruye a pedazos, se requiere una iglesia que tenga la capacidad de confiar en el Dios de los cielos, la certeza de la fe, una iglesia que le pueda mostrar al mundo que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Jehová es nuestra roca y es nuestra salvación, y en Él esperaremos todos los días de nuestra vida. Vive tu vida cristiana, vive tu servicio a Dios, vive tu discipulado en Cristo, sin afán, sin ansiedad. Como dijo alguien, debemos aprender a caminar en este camino sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Es decir, no estamos compitiendo contra nadie, no queremos ganarle a nadie, pero tampoco queremos detenernos, tampoco queremos estancarnos, no queremos llegar primero, pero sí queremos llegar, y por eso seguimos avanzando. O como lo dice el escritor a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero antes de decir eso, dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios. Aprende a ser diligente en su trabajo, a ser diligente en su labor, en lo que requiere diligencia. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: no perezosos. No debemos
caer en la desidia, en la pereza, pero tampoco debemos caer en la ansiedad y en el afán desmesurado que nos lleve a vivir una vida cristiana azarosa, una vida cristiana desprovista de la paz y desprovista del gozo y de la alegría que nos produce el seguir a Cristo y el caminar con Él. Tal vez hoy hay millones de creyentes. Tal vez hoy hay miles de creyentes que se dejan arrastrar de la condición del mundo, que no han aprendido el valor de la confianza, de la espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, dice el salmista a su alma, salvación mía y Dios mío. Y dice también el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi oración, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Cuando hay una iglesia que aprende a confiar en Dios, cuando hay un pueblo que aprende a tener certeza y seguridad en Dios, hay un mundo que pondrá sus ojos, que pondrá su mirada en ese pueblo y que querrá tener la certeza y la seguridad que hay en ese pueblo. También el Señor nos enseñó a fundamentar nuestro discipulado en la fidelidad, fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, fidelidad a los postulados del Señor, fidelidad a toda prueba, fidelidad bajo toda circunstancia, fidelidad en todo momento. Hoy es fácil traicionar al Maestro, pero Dios nos llama a ser fieles. Pautas de un verdadero discipulado. Número 1, sin hipocresía. Número 2, sin temor. Número 3, sin avaricia. Número 4, sin afán y sin ansiedad. Número 5, con fidelidad. Número 6, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Número 7, conociendo el tiempo en que estamos viviendo. No es el mejor tiempo, pero es nuestro tiempo. No es el tiempo que quisiéramos, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. Este es el momento para ser verdaderos discípulos y para caminar en pos del Maestro que nos llamó para que anunciemos sus virtudes a un mundo que se pierde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro a ti, Señor, para que tú te glorifiques de una manera especial en la vida de cada oyente, en la vida de cada hermano, en la vida de cada amigo, y que tu palabra penetre en lo más profundo de sus corazones, en Cristo nuestro Señor. Que Dios bendiga a todos y cada uno de mis hermanos. Que Dios bendiga a Radio Unción y Presencia de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo en toda la tierra. Bendiciones y un feliz día para todos.